La literatura en Cuba comienza con la llegada a la isla de Cristóbal Colón, quien con la frase "la tierra más hermosa que ojos humanos han visto", dio inicios a lo que llegaría a ser una de las literaturas más afluentes del Nuevo Mundo. La literatura cubana tiene su punto de partida en la conquista y colonización española, con los cronistas con un punto de vista español para un público español. El más importante que llegó a Cuba en el siglo XVI fue Fray Bartolomé de las Casas, autor, entre otras obras, de Historias de las Indias. La primera obra literaria escrita en la isla data de 1608, cuando Silvestre de Balboa y Troya de Quesada publican un poema épico histórico llamado Espejo de Paciencia, y así la poesía inicia la historia de las letras cubanas. El siglo XVIII en la literatura cubana se caracterizó por el canto a la naturaleza autóctona, la cual se distanciaba de lo meramente español. La verdadera tradición poética cubana comienza con Manuel de Sequeira y Arango y Manuel Justo de Rubalcaba, con obras de muy alta calidad por su tipicidad insular. Entre el siglo XVIII y XIX, la literatura se caracteriza por el uso de formas clásicas y evocaciones a dioses grecolatinos, pero con un singular protagonismo de la naturaleza y como clara intención de mostrar diferencias con relación a Europa, siendo la claridad gramatical y la musicalidad los más importantes ingredientes. Ritmo y contenido conformaron una literatura nacional donde la poesía siempre ha sido la principal protagonista. En el siglo XIX cubano floreció la novela antiesclavista, la literatura de costumbres y el romanticismo tardío, con varios poetas cuyas obras consolidan el prestigio de la poesía cubana, como Julián del Casal, Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Juana Borrero, José Jacinto Milanés, Luisa Pérez de Zambrana, José María Heredia y su máximo exponente José Martí. En unos la lírica romántica se impone, en otros alterna con ideas y propósitos múltiples, algunos de ellos de total compromiso con los destinos del país. 19 de mayo de 1895. Fue la partida física de un político, escritor, destacado precursor del modernismo literario hispanoamericano y uno de los principales líderes de la independencia de Cuba. José Martí, que a través de versos limpios y directos consiguió expresar sus ideas políticas y sus sentimientos más amorosos. Martí se afanó en la organización de un nuevo proceso revolucionario en Cuba y en 1892 fundó el Partido Revolucionario Cubano, convirtiéndose en el máximo dirigente de la lucha por la emancipación de su país. Además de haber sido un destacado ideólogo y político, José Martí fue uno de los más grandes poetas hispanoamericanos y la figura más destacada de la etapa de transición al modernismo, que en América supuso la llegada de nuevos ideales artísticos. El 120 aniversario de la muerte en combate del héroe José Martí nos convoca a la reflexión sobre su vida y obra, ya que su caída en combate el 19 de mayo de 1895, más que su muerte, fue siembra fecunda para que diera inicio a nuevas luchas en toda Latinoamérica. También en el siglo XIX aparece la primera revista independentista dirigida por el presbítero Félix Varela, quien será el primero en defender el derecho de Cuba a la independencia por medio de la palabra. También el abolicionismo y el exilio como temas literarios aparecerán a raíz del contexto histórico donde se desenvuelven. Siglos de luchas internas en la isla, del cual aparecerán los mejores prosistas y poetas de nuestro idioma. Luego de la independencia surgieron los poetas de la República. La poesía cubana se diversificó en el purismo de Eugenio Florit, en el negrismo de Nicolás Guillén y en el feminismo de Dulce María Loinaz. La novela contó con Miguel de Carrión, el cuento con Luis Felipe Rodríguez, el acento folclorizante con Lidia Cabrera, el ensayo antropológico y crítico con Fernando Ortiz, entre otros. La vanguardia se expresó en la relevante revista de Avance de 1927 a 1930, de la que surgieron varios escritores, el más importante, el novelista Alejo Carpentier. Otro grupo importante es el de Renuevo,
que surge poco antes de la Revolución cubana con Ángel Pú y Ángel Cuadra, y para la primera mitad del siglo XX, la literatura cubana va a estar marcada por una reacción identitaria ante la presencia e influencia de Estados Unidos en la isla. La Revolución de 1959 provoca un gran auge creativo y multiplica la publicación de libros, además de la cantidad de lectores a partir de la campaña de alfabetización. Se fundan las revistas Casa de las Américas, Verde Olivo, Lunes de Revolución y El Caimán Barbudo. Se destacan varios escritores, pero con la emigración logra reconocimiento Severo Sarduy, Guillermo Cabrera Infante, Reinaldo Arenas. Estos dos últimos se vinculan a la propaganda política contra la revolución. Un caso especial es Calvet Casey, nacido en Estados Unidos, nacionalizado cubano y que vivió en Europa. Cuba, en menos de 2 siglos, había ocupado un lugar importante en la literatura entre todos los países de lengua española. La Revolución cubana y su rápida radicalización comunista produjo una fractura del espacio literario cubano que persiste hasta hoy. En más de medio siglo, 4 generaciones de escritores cubanos se han exiliado en diversas ciudades de Estados Unidos, Europa y América Latina. Desde Gastón Vaquero hasta los más jóvenes poetas cubanos residentes en diferentes ciudades del mundo han hecho que el exilio literario cubano haya crecido a la par de la literatura producida en la isla. A diferencia de lo que sucedía en las primeras décadas de la Revolución, cuando predominaba la polarización ideológica y la discordancia estética, hoy las literaturas de la isla y la diáspora se parecen cada vez más y sin embargo siguen divididas políticamente. La circulación editorial de esas literaturas sigue siendo muy precaria a pesar de la globalización. La historia de la literatura cubana en 1959 en adelante no puede narrarse sin el legado cada vez más tangible de la narrativa, la poesía y el ensayo escritos fuera de la isla. El nexo representacional entre literatura y revolución en Cuba se basa en una paradoja advertida tempranamente por algunos críticos como José Rodríguez Feo y Sigmund Mentón, y es que lo mejor de la literatura cubana del último medio siglo elude o capta el periodo revolucionario en sus orígenes o en su decadencia, no en su apego, durante los años 60 y 70. Las grandes novelas y cuentos de Alejo Carpentier, José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Guillermo Cabrera Infante, Severo Sarduy o Antonio Benítez Rojo están más endeudados simbólicamente con el periodo republicano anterior a 1959. Narradores de los 60 y 70, como Reinaldo Arenas, Guillermo Rosales y Jesús Díaz, sí llegaron a colocar a la revolución en el centro de sus ficciones, unas veces para ilustrar su aspecto monstruoso o perverso y otras para documentar el naufragio de la utopía. Los narradores de las últimas décadas, entre Leonardo Padura y Jorge Enrique Lage, han preferido dialogar con el periodo posterior, es decir, con lo revolucionario como antiguo régimen. Tal vez sea en la poesía donde podría encontrarse una interpelación más directa del momento en que la subjetividad propiamente revolucionaria comienza a vivir una mutación civil entre los años 80 y 90. Poetas como Raúl Hernández Nova, Reina María Rodríguez, Omar Pérez y los escritores asociados a la revista Diáspora, que acreditaron esa mutación y en algunos casos introdujeron poéticas cosmopolitas en el primer tramo post-revolucionario. Poetas y ensayistas de los 90 como Rolando Sánchez Mejías, Iván de la Nuez y Antonio José Ponte adelantaron la estética transnacional y distópica que predomina hoy entre los más jóvenes escritores cubanos de la isla o del exilio.